Primeramente agradecerte esta charla que vamos a tener y conocer más de ti, de tu trayectoria, de cómo iniciaste en este mundo de la política, pero primero iniciaste por algo más difícil, creo yo, por los tiempos y todo que fue la ciencia. ¿Cómo es que empezaste a abrirte camino? ¿Cómo es que te motivaste a iniciar de esta manera? Sé que tu papá también era científico. Mi padre era ingeniero químico, por cierto, estudió en la Universidad de Guadalajara. Eh, Estudió ingeniería química allá. ¿A poco? Sí, ellos vivieron un tiempo con sus padres allá en Guadalajara. Y Entonces conoces muy bien acá. sí, bueno, no tanto. El otro día estaba viendo un cuaderno de mi primaria y ahí ponía, fui a recoger a mi papá a la estación de tren porque venía de Guadalajara. Así que viajaba mucho para allá porque mi padre era un pequeño empresario que trabajaba junto con otras personas en una empresa que hacía aceites para curtir pieles. Ok. Entonces viajaba mucho a Guanajuato y a Guadalajara, a León y a Guadalajara. Ok. Entonces, mi madre es la que es científica, ella. Ah, ok, ok. Ella es bióloga, es bioquímica, es una mujer muy reconocida, es profesora emérita de la Facultad de Ciencias de la UNAM, tiene premios nacionales, internacionales. Y yo decidí estudiar física, ahí éramos, yo creo que como el 10% o quizá menos de los alumnos, alumnas, éramos mujeres. Sí, matemáticas había un poco más de mujeres y biología también un poco más de mujeres, pero sí era principalmente un mundo de hombres. Y después me fui a ingeniería en la maestría y el doctorado, que ahí sí es todavía más cerrado. Ahora ya hay más mujeres sobre todo por cómputo, que ingeniería de cómputo de datos, que se han incorporado más mujeres. Pero en aquella época pasabas por la Facultad de Ingeniería y era difícil porque era el chifladero, mientras pasabas por ahí. Sí, yo Entonces, creo que en todas las escuelas de ingeniería, en todas las facultades de ingeniería eso pasaba, acá también. Y fíjate que coincide con lo que estábamos platicando hace un momento antes de que entraras, de cómo se ha ido formando, siendo algo delicado ya eso de los piropos, en dónde distinguir qué es un piropo, cuándo es acoso. Y creo que también eso que pasaba, a lo mejor ahorita en la Facultad de Ingeniería o en algún lugar, se llamaría acoso. Y antes nos podía o no molestar, pero no lo veíamos como acoso, simplemente estos muchachos ya están dando lata. ¿Dónde crees que esto empezó ya a modificarse la percepción de un halago a un acoso, Claudia? pues yo creo que cuando se empezó a hacer visible la violencia hacia las mujeres, yo creo que existe desde hace mucho tiempo. eh, y ahora pues se hace más visible recientemente, pues hace unos años con el Me Too que se hizo en Estados Unidos y después se fue volviendo global hacia muchos lugares del mundo y particularmente en México, pues yo creo que sí ha habido una violencia contra las mujeres de manera soterrada, que en efecto hay veces que es difícil poner el límite de cuándo es un piropo, cuándo es un acoso, pero yo creo que cualquier mujer que pasábamos por la Facultad de Ingeniería y sentíamos eso, pues nos sentíamos mal, no era algo que uno sintiera como un piropo, más bien sentías cierta agresión, ¿no? Y Entonces yo como, creo que es como importante dice, ¿no? que, Si no te hace sentir cómoda, no es eso. exacto. Y por supuesto que hay del límite de esa violencia, límite ya de violencia sexual, violencia, pues que puede llegar incluso a los feminicidios, ¿no? Y todo tiene que ver, creo yo, con pues el no reconocimiento de las mujeres como personas con todos sus derechos, la discriminación hacia las mujeres, el machismo que hay todavía en nuestra sociedad. Y La eso es algo, cosificación, ¿perdón? la cosificación. Sí, el uso de las mujeres como objetos sexuales de distinto tipo ha sido pues ya muchos años en esa perspectiva y yo creo que pues la manera de irlo mejorando no solamente es con la parte de cero impunidad cuando hay delitos penales, sino también pues una concientización general de la sociedad.
la igualdad. Al final de cuentas, yo creo que todos luchamos por la igualdad y particularmente entre hombres y mujeres. Yo creo que esto, al estar tú en un puesto tan importante, te ha dado la oportunidad de apoyar, de buscar, de abrir caminos para que la mujer sienta la confianza de denunciar, de reconocer y poder buscar un apoyo. Sí, fíjate, la primera política que implementamos en la ciudad fue, le llamamos abogadas de las mujeres. Ujú. Contratamos más de 100 mujeres abogadas que capacitamos en una perspectiva de género y ellas están en los ministerios públicos territoriales. Entonces, por supuesto que se capacita al Ministerio Público para que cuando llega una mujer por violencia familiar, por violencia contra las mujeres, normalmente llega al Ministerio Público y minimizan lo que está viviendo. Entonces, lo que se hace normalmente es capacitar al Ministerio Público, pero no necesariamente resuelve. Entonces, ahora una mujer que sufre violencia o que requiere una orientación de distinto tipo, sea porque hay violencia psicológica, violencia económica, violencia física, o sencillamente porque la expareja se quiere quedar con los hijos y ella no tiene un abogado para poder defenderse. Entonces llegan al Ministerio Público y tienen una abogada mujer que las orienta, les apoya y las acompaña a presentar la denuncia penal en caso de delito penal. Y eso ha ayudado, por lo menos ha fortalecido las denuncias para que se pueda denunciar. Aparte está pues la Agencia Especializada de Delitos Sexuales y nosotros hicimos una fiscalía especializada en feminicidios, que la dirige una mujer que trabajaba en colectivos de apoyo a madres que habían tenido una hija que había sido asesinada por motivos de género. Y ella pues ha sido muy importante. La Fiscalía de la Ciudad de México, pongo un ejemplo, este año lamentablemente hemos tenido 36 feminicidios y la Fiscalía ha detenido 45 feminicidas, es decir, la mayoría de este año y además de años anteriores que se haya cometido este delito. Entonces, pues hicimos un programa junto con la fiscal, que es una mujer que siempre ha luchado por los derechos de las mujeres y los derechos humanos, y ha sido, creo, muy importante en la ciudad. Por supuesto que hay mucho por hacer, evidentemente. Recientemente pusimos en marcha un número que ha sido muy exitoso, es asterisco 765, es un número donde se puede llamar, dedicado exclusivamente a las mujeres, llaman en vez de llamar al 911, se orienta para que contesten mujeres telefonistas y de ahí se va a una policía que está capacitada para ir de inmediato si es que es un caso de emergencia o si hay alguna orientación, se orienta a un consejo ciudadano dedicado a seguridad y justicia o a la Secretaría de las Mujeres o a los centros de justicia de la Fiscalía General de Justicia o alguna otra área de apoyo legal. Y desde que lo pusimos en marcha a la fecha, ha habido 8 personas detenidas, 8 hombres detenidos por denuncia, atención directa y en efecto había un caso de violencia hacia la mujer. Pues qué importante es todo esto y sobre todo generar conciencia, en primera instancia reconocer, ¿no? La mujer, empezar a reconocer cuáles son los tipos de violencia que hay, porque generalmente reconocemos la física, pero existe la económica, la psicológica, la sexual, porque incluso una mujer a su pareja le puede decir, ¿sabes qué? No, hoy no toca. Y si no toca, no toca. Es cuestión también de que aprendamos a hacer valer y ejercer nuestros derechos como mujer en cualquier área. Y también creo que sensibilizar a los hombres, sensibilizarlos, porque yo también pienso que a veces, de acuerdo a la manera en que hemos sido educados, a veces no, ni hombres ni mujeres reconocemos la violencia. Y creo que ambos deberíamos de sensibilizarnos ante esto. Creo Sí, yo. Sí. hay
nosotros hemos llegado a tener en su momento, en el 911, 200 denuncias diarias por violencia familiar. Y evidentemente cuando hay violencia familiar, pues se refleja en la sociedad, en otros tipos de violencia. Entonces, pues evidentemente tenemos que atender este tema con todas las dificultades que signifique la vida privada de las personas, pero cuando hay violencia, pues hay delitos y hay que intervenir porque mucho tiene que ver con, en algunos casos, en efecto, discriminación hacia las mujeres, pero en otros casos tiene que ver con adicciones, con alcoholismo, que se refleja muchas veces en violencia. Entonces, el gobierno tiene que intervenir en estos casos necesariamente. Desde que tú iniciaste en la vida política, que ingresaste al primer partido, a la fecha, ¿cómo has sentido que ha evolucionado el reconocimiento de la mujer en la política? Muchísimo. Hoy lo decía, bueno, el presidente pues tiene un gabinete paritario, es el primer presidente de la República que tiene un gabinete paritario. Él tiene a la secretaria de Seguridad Pública como mujer, el primero que propone una gobernadora en el Banco de México mujer, el que ha propuesto más mujeres en la Suprema Corte de Justicia. Y también lo que se ha impulsado en términos legales, en donde la mitad del Congreso son mujeres y la mitad hombres. Hoy en el país hay 9 gobernadoras. Sí. Bueno, falta, digamos, la toma de posesión de Quintana Roo, pero son 9 gobernadoras que representan más de lo que hasta el 2018 había habido en la historia de México. En toda la historia de México, incluido el 2018, donde gobernaba Claudia Pavlovich en Sonora y tu servidora aquí en la Ciudad de México, había habido 7 mujeres gobernadoras nada más. Y ahora al mismo tiempo hay 9 mujeres gobernadoras. Entonces, pues evidentemente eso representa un cambio. Yo, el otro día vino, por cierto, de Jalisco, Katia, astronauta, la primera Sí, sí, te vi. mexicana que viaja al espacio. Sí, vi que le diste las llaves. Sí, y ella dio una plática a las niñas, a muchas niñas de la ciudad que viven en condiciones vulnerables en general y que tienen una beca que se llama la beca Leona Vicario. Y pues la verdad fue muy impresionante cómo ella, al hablarle a las niñas, pues cambia la percepción de una niña de a dónde puede llegar. Entonces, yo creo que todo esto impacta en las mujeres y también en los hombres. Para mí, la participación de la mujer en la política fortalece la democracia, fortalece a México, fortalece la justicia, fortalece la igualdad. Entonces, vivimos condiciones distintas, eso no quita que siga habiendo violencia política de género, pero la participación de las mujeres pues garantiza que eso va disminuyendo, aunque hay mujeres que lo hacen de manera superficial, otras que ni siquiera creen en ello, pero yo creo que esto ha fortalecido mucho la democracia en México. Así es, y como lo comentas, sí se ha ido abriendo el camino y la posibilidad de que ya en más estados o municipios, como el caso de aquí de Tlaquepaque, que vamos por la segunda alcaldesa ya, se vea a la mujer gobernando a los niveles en el que tú estás en este momento, pero también más adelante, ¿no? Como decía Katia, precisamente, yo no, cuando yo pensaba en viajar al espacio, yo no decía, yo quiero, decía, yo voy a viajar al espacio. Entonces, tiene que ver mucho con la convicción. ¿Tú cómo crees que esté México? ¿Crees que estemos preparados para que una mujer esté al frente de un país? Sí, yo creo que sí. Las encuestas lo dicen. Cuando uno pregunta, ¿crees que en México pueda gobernar una mujer? Como el 60% no tiene es decir, le es indiferente si es un hombre o una mujer. Hay otro porcentaje que es mujer y hay otro porcentaje menor, como el 25% que dice que no. O sea, estamos hablando de que el 75% de las y los mexicanos creen que lo mejor es que gobierne una persona que sepa independientemente de si es mujer o hombre, que tenga convicción y que, pues sobre todo con el porcentaje que tiene hoy, pues al movimiento al que pertenecemos, pues evidentemente la gente se orienta a que siga la transformación.
Y ya para finalizar, porque sé que eres una mujer muy ocupada, Claudia, agradecerte en primera instancia esta entrevista que nos estás dando. ¿Cuáles son los retos que quedan por cumplir como jefa de gobierno y cuáles son tus planes a futuro? Sí, bueno, yo estoy dedicada la mayor parte de mi tiempo o todo el tiempo a gobernar la ciudad. Eh, Ahora vengo de un evento, de un proyecto que le llamamos Metro Energía, que estamos haciendo una obra muy importante con Comisión Federal de Electricidad, cambiando todo el suministro de electricidad del metro, de las líneas 1, 2 y 3 del metro, un proyecto muy importante. Estamos renovando la línea 1 del metro. Acabamos de anunciar que vamos a hacer otra planta moderna de separación de basura, hicimos una. Estamos impulsando, se inaugura ya el próximo mes, un trolebús elevado, es decir, un segundo piso de casi 8 kilómetros, en donde solamente van a ir trolebuses en el oriente de la ciudad. Estamos construyendo el tercer teleférico de la Ciudad de México, tenemos ya los 2 más grandes del mundo. Estamos también comprando nuevos autobuses, trolebuses en la ciudad. Estamos por cambiar toda la línea 3 del Metrobús para autobuses eléctricos, una obra de infraestructura muy grande en agua potable y también pues todo lo que significan los derechos sociales. Tenemos una beca única de preescolar a secundaria para todos los niños y niñas de escuela pública. Y estamos construyendo un nuevo campus para una universidad que hicimos, que es la Universidad Rosario Castellanos, donde ya estudian cerca de 36,000 jóvenes. Entonces, pues todavía hay que consolidar lo que iniciamos en la Ciudad de México, que pues yo me siento muy orgullosa del trabajo que hemos hecho. Siempre, por supuesto, es importante reconocer muchas cosas que faltan, pero igual en seguridad hemos disminuido en casi más del 50% los delitos de alto impacto, los homicidios los hemos reducido en 60%. Es decir, ha sido un trabajo permanente, consistente, con método, que pues hemos seguido en la ciudad y que yo estoy segura que la gente lo nota. Muy bien, pues Claudia, muchísimas gracias por esta entrevista. Ojalá cuando vengas aquí a Guadalajara vengas a Zona 3 para platicar aquí en la cabina azul. Con gusto, Laura, mucho gusto. Muchas gracias. Al contrario, cuídate mucho. Que estén muy bien. Gracias. No, Gracias. muchísimas gracias. Hasta luego. Bye, gracias. Bye, Bye, Laura. Abrazo. Bye. Hasta luego, gracias.